Muy bien. Buenas noches por allá, tardes desde acá. Vamos a iniciar con este tema número 13 de la serie Nuestra Declaración de Fe. Hoy vamos a ver la tercera parte de este, de este tema que iniciamos, que es Dios el Hijo. Vamos a ver la parte número 3 ahora. Y bueno, pues vamos a, a tratar el día de hoy. Me estoy acomodando un poquitín. Vamos a tratar el día de hoy. Vamos a centrarnos en lo que es la divinidad y lo que es la humanidad de Jesucristo. En los temas anteriores estuvimos estuvimos centrando nuestra atención ciertamente en la divinidad, pero también en la eternidad del Hijo de Dios, es decir, cosas que, como vimos la semana pasada y la anterior también, divinidad y eternidad pues van de la mano, ¿verdad? Estuvimos tratando acerca de las prerrogativas, vimos algún par de los atributos por ahí de Dios el Hijo, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfatizar un aspecto de la enseñanza bíblica que es absolutamente esencial y es la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Dios el Hijo. Entonces, esto es muy, muy importante porque es un aspecto, como mencioné, absolutamente esencial para la redención del hombre. Es decir, la redención del hombre no existe, no podría darse de no darse es decir, si no, si el Hijo de Dios solamente fuera divino, pero no fuera humano, entonces no podría darse la redención. Ahorita lo vamos a ver un poquito más para allá, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos, humanidad y divinidad, son absolutamente indispensables para la redención del hombre, para la salvación del hombre. Es decir, si Cristo Jesús no es Dios, pues no puede haber salvación porque la salvación es de Jehová, la salvación es de nuestro Dios, dice, ¿no? Y textualmente la salvación es de Jehová. Entonces, si Cristo Jesús no es Dios, entonces el ser humano quedaría dependiente de su propia capacidad para redimirse, para salvarse a sí mismo, lo cual es pues absolutamente imposible, ¿verdad? Por el otro lado, si no fuera hombre, pues sería imposible redimir al hombre por algo que se conoce como ley de similitudes. Carne redime carne, es decir, algo material redime lo material, algo espiritual no puede redimir algo material y viceversa. Entonces, es carne redime carne, ¿sí? Ese es parte de lo que se conoce como ley de similitudes. Entonces, es precisamente el punto, ¿no? Y donde vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor este tema que está, por cierto, bastante nutridito de versículos. En Juan capítulo 1, versículo 14, creo que lo vimos algo de esto la semana pasada, pero nos dice así, y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, este es uno de los versículos, y no es uno de los versículos centrales que tocan acerca de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, la segunda persona de la divinidad tomando una naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Por eso, después nos vamos a echar un clavado más profundo en la frase como del unigénito del Padre. Eso es algo muy importante que más adelante lo vamos a desarrollar, pero ahorita vamos a ver aspectos más, no quiero decir más generales, pero tocante a la divinidad y a la humanidad del Hijo de Dios, pues es mucho lo que tenemos que abarcar. Entonces, importante entender es esto, mis amados. La encarnación del Hijo de Dios no fue para darnos ejemplo de cómo vivir, de cómo ser mejores personas, porque muchas veces se llega a manejar eso.
Bueno, es que Jesucristo vino, y de hecho se maneja de manera como una doctrina y esencialmente en la Iglesia Católica, pero que se ha permeado y que en algunas partes del evangelicalismo, de la Iglesia evangélica, también lo llegan a manejar, sobre todo en el lado pentecostal, más por ahí, neopentecostal, ¿verdad? Pero que se llega a manejar esto. Jesucristo se hizo hombre para venir y darnos ejemplo de cómo vivir como hombres. Y no vino para eso. Lo incluye definitivamente, tenemos ejemplo en él, la escritura nos dice, ¿verdad? Que él nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero no vino a, eh, a dejarnos un ejemplo como hombre de cómo debemos de vivir los hombres, ¿sí? Él vino a redimirnos. Él se tuvo que encarnar, como lo vamos a desarrollar más adelante, se tuvo que hacer hombre para morir, para resucitar, ¿verdad? Que esto es otra evidencia de su divinidad, ¿no? Como lo veremos también, el nacimiento virginal es evidencia de su divinidad. Entonces, pues hoy vamos a cubrir bastantes textos, así que vamos a darle velocidad porque después pues, llegaremos a la sobremesa, ¿verdad? Que es una parte importante. Hoy vamos a ver la humanidad de Dios, el Hijo. La encarnación mencioné hace un momento. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la encarnación? Pues encarnación simplemente quiere decir en la carne o venir a carne. Venir y carne se refiere a la naturaleza humana propiamente, ¿sí? Esto que nosotros tenemos aquí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿verdad? A los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que yo soy? Pues unos dicen que esto, y ustedes quiénes dicen que yo soy. Y Pedro dice, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y bienaventurado eres, ¿verdad? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Entonces esto se refiere al acto de venir en carne, esto denota precisamente al acto por el cual el Hijo, el eterno Hijo de Dios, toma para sí una naturaleza adicional, es decir, la naturaleza humana a través de un nacimiento virginal. Esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas líneas y hay enseñanzas con respecto a esto. Ahorita vamos a llegar ahí, una de ellas es la kenosis, no la voy a desarrollar, pero la tengo que tocar necesariamente. Es importante entender que en esta encarnación, que en este venir en carne el Hijo de Dios, pues Él sigue siendo Dios. La deidad de Cristo permanece intachable, no se le despostilló nada, no dejó de ser Dios, no se apartó de ahí, ¿verdad? Sino que Él posee esa naturaleza divina porque es Dios, pero también posee una humanidad verdadera que es sin pecado en la misma persona de Él, en su misma carne, para siempre. ¿Sí? Para siempre. Entonces, vengan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, de los versículos del 6 a 8. Lo voy a ir leyendo, me voy a ir deteniendo ahí, lo pueden tener ahí en su Biblia. No sé si el cuadrito les está estorbando, pero si no, pues ahí va, me voy a ir deteniendo un poquito. Ahí se está refiriendo al Señor. Es muy importante el capítulo 2 de Filipenses, todo Filipenses es muy importante, pero esto es así. Filipenses 2, del 6 al 8, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, esto es la misma idea con una expresión distinta de lo que nosotros ya vimos la semana pasada, que está en Juan 1:1, es más entendible de una manera textual, pero dice, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense bien, es aquí en donde quería tocar el punto, porque esto no quiere decir de que hizo a un lado su divinidad, jamás hizo a un lado su deidad,
o su divinidad. Esto lo que está diciendo es de que dejó a un lado su posición de gloria, su posición de estar en los cielos, ¿sí? Es decir, nunca dejó de ser Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay canciones que lo dicen de una manera muy bonita, incluso muy romántica, pero doctrinas que sean, esa doctrina, repito, que es la de la kenosis, ¿verdad? Que se ha desarrollado y que hay grupos, yo tengo gente conocida que proclama esto, ¿no? Y que dice, no, no, es que él dejó de ser Dios y por eso necesitaba la guianza del Espíritu Santo, porque él dejó de ser Dios. Hay otros que mencionan que su deidad lo abandonó, que dejó de ser Dios cuando fue a la cruz, muchas cosas. No, debemos de tener muy en claro que él, al asumir la naturaleza humana, nunca dejó su naturaleza divina. ¿Sí? Esto está, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina están coexistiendo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Y es aquí en donde está el bajón, ahorita lo vamos a ver. Es decir, hacerse hombre, la humillación no es esa, sino es el hacerse siervo. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Sí? Y el versículo 8 lo confirma, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense bien, ¿eh? En un principio nos dice que ya él ya existía en forma de Dios, ¿sí? Ahora, versículo 8, ya hallándose, porque el verbo se hizo carne, ya hallándose en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Ahí está la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya de aquí en adelante habla completamente de su exaltación. Entonces, repito, Dios no se humilla al hacerse hombre. Al hacerse hombre se limita porque asume la condición de una criatura, ¿sí me explico? Aunque él es el creador, se humilla al hacerse siervo, al hacerse esclavo, esa es la palabra, cuando menciona que se humilló, ¿verdad? Y se despojó, tomando forma de siervo. Aquí siervo es la palabra en el griego doulos, o es el vocablo doulos, que se refiere a un esclavo de la clase más baja. Son esos esclavos que tenían ahí en las galeras romanas, en los barcos, tenían distintos niveles y eran de los remeros, los que iban hasta abajo, los desechables, ¿sí? Era esa gente, los que pues ya todo el mundo ya se iban a un barco, ¿verdad? Como remero, y a esos, pues a veces duraban días, a veces duraban meses, a veces horas nada más, ¿verdad? Vivos por la carga. No sé si alguien llegó a ver por ahí la película, la original, la de Ben-Hur, pero ahí viene mucho acerca de esto. Entonces, repito, es forma de esclavo, que es la dimensión de la palabra y lo que vincula a esa humillación que lo llevó a hacerse obediente hasta la muerte y, como dice el texto, y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, para tener más claridad en esto, lo que estamos tratando es que el Señor, al tomar la naturaleza humana, él aceptó las limitaciones, vamos a llamarlo así, en el funcionamiento de sus atributos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Pues al asumir la naturaleza humana, no podía ser omnipresente, por ejemplo. Estamos aquí porque no puede estar, es una ley de la física, un mismo cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Entonces está limitado en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, ¿sí? Es una cuestión de dimensiones, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a tenerlo más en claro? De que las limitaciones que tuvo no fueron el resultado de pérdida de atributos divinos, es decir, nunca dejó de ser Dios, sino de la suma de atributos humanos. Siendo Dios, él no estaba limitado, esto es lo que quiere decir todo esto que estoy diciendo, él no estaba limitado como Dios, él estaba limitado como hombre. Como Dios lo sabe todo, como hombre no.
era en un punto, ¿sí me explico? Como Dios, Él es omnipresente, como hombre no. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque dentro del liberalismo teológico son argumentos que sacan. No, 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 pues entonces si es hombre, entonces ya no puede ser Dios porque entonces ya no es omnipresente, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente es una evidencia de que él fue hombre y ahí es en donde me quiero centrar. Ahí es en donde queremos llegar en esta noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón del evangelio, mis amados, es precisamente la promesa de un Salvador que nos rescataría de nuestra condición caída, ¿verdad? Y que el medio humano para hacerlo tendría que ser y tendría que venir de la mujer y tendría que ser un hombre. Esa es la promesa, eso es lo que nosotros vemos ahí en Génesis 3:15. ¿Ok? Génesis 3:15, muy conocido para todos, para la mayoría, a veces un poquito o a veces un mucho no muy bien entendido. Pero esto es lo que dice Génesis 3:15. Miren, esta es la primer promesa, ¿sí? Esta es la primer promesa de que tendríamos un Salvador. En este caso, pues Adán y Eva, esta es la primer promesa que reciben del Salvador. Dice, pondré enemistad, les está dirigiendo Dios, le está hablando a la serpiente, ¿eh? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, su descendencia. Él, es decir, la simiente de la mujer, y se está refiriendo a él, fíjense, se está refiriendo a una persona, ¿sí? Se está refiriendo ahí a una persona, él. No dice ellos, la simiente, no dice él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eh, la traducción del lenguaje actual lo interpreta muy bien, le da un sentido muy claro al texto y dice así, haré que tú y la mujer sean enemigos, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Sí? Entonces, mis amados, a veces tenemos definitivamente, ¿verdad? Tenemos que ahondar más y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la voluntad de Dios, en qué es lo que dice y desde dónde se originan todas las cosas, porque eso es lo que nos va a dar ese soporte y esta firmeza. Esto es, pues es lo que tenemos como nuestra declaración de fe y como hemos venido mencionando a lo largo de ya de muchas semanas, puedo decir ya meses, ¿verdad? O sea, ahora sí que al menos un par de docenas de semanas, ¿verdad? La importancia que tenemos o que se tiene más bien de que tengamos en claro en qué es en lo que creemos. Y esto es esencial, mis amados. Esto es doctrina esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto lo que expresa es el amor de Dios. O sea, muchas veces nos detenemos y nos limitamos a un Juan 3:16 y está muy bien que lo tengamos claro, Juan 3:16. Está muy bien que vayamos a esos textos, ¿verdad? Que nos hablan del amor de Dios. Eso es maravilloso, es importante que los entendamos bien, pero necesitamos ubicar desde dónde se originan, ¿sí? Y es desde aquí, esta es la primer promesa, repito, del Salvador. ¿Por qué? Porque no podría expresar a los hombres el mensaje de amor sin hacerse hombre, ¿sí? Porque para poder expresarle ese amor, para que por su pobreza, es decir, ese descender y esa encarnación, el hombre pudiera ser enriquecido. Esto no tiene nada que ver cómo se utiliza este texto, ¿verdad? Dentro de las distintas movimientos por ahí de la prosperidad, ¿verdad? Que
toman este texto y que dice que es segunda a los Corintios 8:9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Pues no es eso lo que está diciendo con respecto a los bienes materiales, ¿eh? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Esto es otro asunto y lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo. Pero ¿a qué se está refiriendo entonces? A que para poder redimirnos, es decir, la riqueza nuestra que tenemos al encontrar la salvación y la redención en Cristo, es a causa de que Él se empobreció, se despojó de su gloria, acuérdense. ¿Sí? Se hizo hombre y siendo hombre tomó forma de siervo, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esencial tenerlo en claro. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros o murió en lugar de nosotros. Eso es más textual. Segunda a los Corintios 5:21. Esto es uno de los textos que habla más centrados, más claros con respecto a la sustitución o a la doctrina de la sustitución. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? El que no pecó por nosotros fue hecho pecado. Se despoja de su riqueza y ese hacer a un lado su riqueza, ¿verdad? Esa pobreza que él abraza, ¿sí? Es para hacernos ricos a nosotros, pero es para hacernos, es las riquezas en gracia, mis amados, ¿verdad? Se habla de las riquezas de la gracia de Dios, no de las riquezas materiales. ¿Sí? Entonces esto es esencial entender para poder retirar esa maldición de la muerte, ¿verdad? Pues que solamente es posible hacerlo mediante la naturaleza humana. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, como lo hemos venido tratando. Es decir, esa es la razón por la que Él vino a redimirnos, ¿sí? Y para eso se hizo hombre, ¿sí? En Gálatas 3:13, les dije que íbamos a ver muchos textos. En Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, ¿sí? Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. O sea, Él nos sustituyó. Sin la encarnación, si no hubiera ocurrido esto de que el verbo se hizo carne, estaríamos bajo maldición, no hubiéramos tenido el sustituto que necesitamos, indispensable, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos obtener redención. Y sin tener esto, pues su amor, ¿cómo nos lo muestra? ¿Sí? En este sentido. Yo espero que vayamos bien hasta aquí. Vamos a entrar, regresar más bien al texto, ¿verdad? Que es el texto, vamos a llamarlo así, el texto central de la encarnación, ¿verdad? Del Hijo de Dios, que es precisamente Juan 1:14. Lo vimos hace un momentito. Dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, llegó a ser, así es como se traduce más textual. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria. Se hizo carne, aquí me quiero detener un momentito, porque cuando nos habla de que Él llegó a ser carne, no quiere decir que dejó de ser Dios, porque podría entenderse. De hecho, hay quienes lo han interpretado así y no está hablando de eso, ¿sí? Es decir, esto está completamente vinculado con lo que empieza desde Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Eso ya lo vimos, algo de esto la semana pasada. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esta palabra del unigénito del Padre es muy importante porque lo que quiere decir que es el único engendrado, ¿sí? Es decir, miren, nos vamos a detener después aquí
porque este es todo un tema. Y cuando habla de engendrado, está refiriéndose a uno igual a, ¿sí? Es decir, esto nos confirma, nos comprueba que Él, aunque se hizo carne, sigue siendo Dios. ¿Ok? Esto es esencial y, a ver, para no confundirles, ¿verdad? Pero esto es esencial que lo entendamos. Él se hizo carne, llegó a ser carne, habitó o se tabernaculizó, ¿verdad? Hizo su tabernáculo, su morada entre nosotros, dice, vimos su gloria, ¿sí? ¿Cómo es esa gloria? Como del unigénito, como del único engendrado. Esto es decir, igual a, ¿sí? Es igual a, eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros vemos, creo que lo vimos desde el primer tema o en algún, no recuerdo exactamente en cuál fue, o si también lo vimos cuando entramos al de la Triunidad, que tocamos el credo niceno, ¿se acuerdan? Y de hecho esto es algo que si se los digo ahorita se les van a venir las ideas y las memorias bien rápidas, ¿sí? Pero dice, refiriéndose al Hijo de Dios, engendrado, no creado. ¿Se acuerdan? Que se está refiriendo, porque allá luego llegábamos a escuchar eso, que es el credo niceno, que es un credo correcto, ¿verdad? Que la Iglesia Católica no creen mucho de lo que está ahí, eso es aparte, creen o que asumen ciertas partes, eso es asunto de ellos. No nos estamos centrando ahí, no es el tema, pero dices, es engendrado, el único engendrado del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Solamente anótenlo ahí, pero eso ya vimos algo de esto. En Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Es decir, en su humanidad, siendo humano, es Dios, ¿sí? Y la enseñanza de la Biblia con respecto a la humanidad de Cristo es tan importante y tan abundante como la enseñanza de su divinidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser hombre si iba a representar a una humanidad caída. O sea, ¿quién es el que nos representa? ¿Quién es el que representa al ser humano? Un ser humano. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de este ser humano? Intachable. ¿Sí? En su naturaleza es Dios, pero tiene una naturaleza humana. Sí, tiene una naturaleza divina, sí. Entonces se mezclaron las dos naturalezas, no. Él es Dios, permanece Dios, Él es hombre, permanece hombre. Por eso cuando Él fue a la cruz, mis amados, el que murió fue el hombre, no fue Dios, porque Dios no muere. No sé si está claro eso, pero esto es algo esencial. Esto es algo esencial, esto es algo muy importante que tengamos en claro. Otra vez, cuando Él fue a la cruz, el que murió fue el hombre, ¿sí? No fue Dios. Por eso por allá luego Nietzsche dice, ¿verdad? Dios ha muerto, salgan a buscarlo. Ay, es toda una tragedia en una narración que él hace ahí, pero bueno. Sí, de hecho, cuando nosotros vemos y analizamos, cuando estudiamos toda la carta de Primera de Juan, esencialmente segundo también, pero Primera de Juan, fue precisamente para hacer a un lado, para combatir el error doctrinal que niega la verdadera humanidad de Cristo. ¿Sí? Eso fue el problema. Miren, por un lado, acuérdense qué cosa lo llevó a él a la cruz. Lo que lo llevó a él a la cruz no fue todas las cosas que hizo, fue las cosas que dijo, pero las cosas que dijo de él mismo. ¿Sí? Es decir, que él es Dios. Negaban su divinidad. Hubo quienes han negado, no, él es simplemente, yo he escuchado mucho esto de gente que se dice creyente, no, Jesús era un hombre, sí, efectivamente, y Dios después vino y como que lo poseyó, como si hubiera sido un guante, llegó y ahora sí que lo poseyó, pero él era un hombre extraordinario. Bueno, sí, es un hombre extraordinario, pero es Dios, ¿sí? Y esto, mis amados, es precisamente ese error doctrinal que refuta constantemente el apóstol Juan,
¿sí? Mayormente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Aquí cuando dice todo espíritu, aquí se está refiriendo a persona. ¿Ok? También se puede traducir como maestro, o se puede traducir como un profeta, como un maestro, como alguien que enseña. Entonces aquí cuando dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así de sencillo, ¿sí? En la traducción del lenguaje actual se lee así: ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Ahora, voy a hacer una pausa aquí en esto, porque entonces dicen, bueno, entonces yo solamente con que yo reconozca, yo creo que Jesús es hombre, entonces ya con eso ya soy salvo, ya recibo el Espíritu de Dios. No, 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 no. Aquí se está refiriendo a un creyente. Yo no puedo ser un creyente, yo no puedo decir que tengo mi confianza puesta en Cristo si no creo que Él es verdaderamente Dios y que Él es verdaderamente hombre. 100% Dios y 100% hombre. Eso va de la mano. No puedo separar una cosa de la otra. Bueno, es que yo sí pienso que Él es Dios, pero hombre, hombre. ¿Ah? Porque, repito, el gnosticismo, eso es lo que mencionaba, ¿no? Ese era el pensamiento griego en esencia, ¿sí? Ese era el pensamiento griego. Esto es muy clave que nosotros entendamos. El hecho de que Dios llegó a ser hombre, ¿verdad? Bueno, pues para todos yo creo que es notoria la monumental diferencia entre la deidad y la de un ser humano, ¿verdad? Pero esto era un pensamiento inconcebible que chocaba con toda ideología, con la cultura grecorromana, ¿verdad? Que estaba dominando en ese tiempo. Y que debo decir que todavía es la base, este pensamiento, el pensamiento griego, ¿verdad? Que veían a la materia como algo intrínsecamente malo y al espíritu como algo intrínsecamente bueno. Bueno, pues veían esa separación entre la materia y el espíritu, precisamente como la liberación del alma. Ellos era así como ubicaban cuando una persona moría. Por eso decían, no, pues mira, mientras está vivo, pues que coma, que beba, que haga lo que quiera, porque el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Entonces, pues está luchando porque quiere hacer lo bueno pero hace las cosas que son pues de la carne, porque la carne y la materia es mala. Y sí, ya sé que eso que está haciendo es malo, pero bueno, porque es materia. Pero una vez que muera, entonces se libera. Dicen, bueno, ya la materia ya se liberó, entonces ya el alma ya quedó libre, ¿verdad? Por eso ellos veían la resurrección como algo, pues, ilógico, porque decían, ¿cómo resurrección? ¿Cómo regresar la materia al espíritu y volverlas a unir si eso es precisamente lo que les daba libertad? Bueno, eso era parte del pensamiento que ellos tenían. Ellos no encontraban el sentido por ningún lado de que Dios se encarnara, de que Dios llegara a ser hombre, de que el verbo se hizo carne. Ellos entendían perfectamente el concepto del verbo, ellos entendían perfectamente el concepto de logos, pero que el logos se hizo carne, ahí sí que ya les explotaba la cabeza con esto, ¿sí? Y debo de decir que ese pensamiento sigue siendo la base del pensamiento occidental, ¿eh? Es decir, nosotros en Occidente seguimos siendo dominados por el pensamiento griego, por llamarlo de alguna manera, en la filosofía, en la ciencia, en muchas de esto sigue siendo el pensamiento griego el pensamiento predominante, ¿verdad? Y esto, pues es, por ejemplo, ese es el racionalismo, base de la teología liberal, ¿verdad? No me voy a meter ahorita por ahí, pero que eso es una base con el existencialismo y hacen todo un cóctel que le ha hecho mucho daño a la iglesia, le ha hecho mucho daño que a creyentes no les ha permitido desarrollar una fe, verdaderos creyentes, pero que no han desarrollado una fe sana y a otros les ha impedido creer. Entonces yo me atrevo a decir que esta es la principal arma que el diablo ha utilizado contra la iglesia, porque el golpe viene desde adentro.
¿sí? El golpe ha venido desde adentro. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, todos ubicamos a C.S. Lewis, ¿no? O la mayoría, no solamente por las crónicas de Narnia, ¿no? Pero él desarrolló esto y dentro de sus exposiciones, dentro de sus debates, dentro de sus disertaciones, dentro de sus apologías, o esto es de cuando él presentaba una defensa en la fe con respecto a la persona del Señor Jesucristo, él decía que si Jesús no era real, que la muerte entonces fue una ilusión, ¿sí? Porque tenía que ser real para morir por la humanidad. Entonces, C.S. Lewis dijo algo así, como esto, ¿verdad? O Jesucristo era lo que dijo ser, o era un mentiroso y un lunático del más alto nivel. ¿Sí? Es decir, lo repito, Jesucristo o era lo que dijo ser, y él dijo ser Dios, o era un mentiroso y un lunático del más alto nivel. Y como mencioné hace un rato, solo como una nota al margen, a él lo mataron no por lo que hizo, a él lo mataron por quien dijo ser, ¿sí? Y hay mucho que decir al respecto. Entonces, si quitamos cualquiera de estas dos cualidades, ¿sí? Humanidad y divinidad, pues se acabó el asunto. Deja de ser el Salvador para convertirse entonces en un mártir de una causa imposible, porque dejaría al hombre, como dijimos en un principio, expuesto a que él se salvara a sí mismo. Entonces, simplemente, si él no es Dios, entonces él simplemente, pues, no nos puede redimir. Y si él no es hombre, entonces simplemente no nos puede redimir por esa ley de similitudes. Carne redime carne, ¿sí? Entonces, por eso es que las escrituras enseñan la humanidad verdadera de Jesús. Y como lo hemos venido reiterando, sin embargo, también muestran que por ser Dios, no poseía el pecado del hombre, no tenía la naturaleza caída, ¿sí? Otra vez, no fue un hombre que nació de un hombre y de una mujer que tenía la naturaleza caída, porque si nosotros vemos desde Génesis 3:15, ¿sí? Es evidente a lo largo de toda la historia de la humanidad que en este sentido, para la procreación del hombre, déjenme retomar esto, para la procreación del hombre y para el plan de Dios de la multiplicación del hombre, para la reproducción, se requiere que el hombre y la mujer se unan y que los elementos del hombre se unan a los elementos de la mujer. Aún si dices, es que la ciencia ha avanzado mucho, pues sí, ha avanzado mucho y pueden hacer bebés en tubos de ensayo, no lo dudo. Sin embargo, está el elemento humano, está el elemento del hombre, necesariamente tienen que tomar el material del hombre y necesariamente tienen que tomar el material de la mujer, y ya después en dónde lo fecundan y cómo lo desarrollan, eso es historia aparte y eso es cuento largo que no nos vamos a meter ahorita por ahí, ¿verdad? Ya después veremos más acerca de bioética cristiana, pero el asunto es que se requieren estos dos elementos. Y cuando el Señor promete al Salvador, pónganme atención en esto, solamente incluye el material, vamos a llamarlo así, el material genético o el material natural de la mujer, no del hombre, ¿sí? Porque el del hombre, que no podía ser, de ahí venir el Salvador, porque entonces tendría una naturaleza caída, ¿sí? Tendría que ser de Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel, ¿verdad? Le dice a la Virgen María, ¿verdad? Que era una jovencita, le dice, pues te tengo unas tremendas noticias. A ver, cuéntame, Gabriel, ¿de qué se trata? Pues fíjate, que vas a ser mamá.
¿Cómo? Pues si yo soy virgen. Y le dice, es mi versión, ¿ok? Estoy parafraseando nada más. Dice, tú no te preocupes, para Dios no hay nada imposible. El ser que nacerá, lo que se va a desarrollar en tu vientre, no va a ser de hombre. El ser que va a desarrollarse en tu vientre, el Espíritu Santo va a venir. El Señor te va a cubrir y será hijo del Altísimo. Entonces, eh, qué maravilla, porque eso lo que nos indica, ¿verdad? Es que no tenía la naturaleza caída como la de cualquiera de nosotros. Entonces, por eso la Escritura nos dice es que es imposible que él peque. Era imposible que él pecara, porque siendo hombre, escuchen bien, Satanás dijo algo con respecto al Señor Jesucristo. Dice, perdón, a ver, me rewindo para atrás. El Señor dijo algo con respecto a Satanás, ¿sí? Dice, vámonos, que ahí viene Satanás y él no tiene nada en mí, él no encuentra nada en mí. Es decir, en otras palabras, aunque me tiente, aunque venga, en mí no obtiene ninguna respuesta al pecado, ¿sí? El Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó, porque no tenía ninguna inclinación al pecado, ¿sí? Sin embargo, padeció por eso. Esto es todo un tema y esto es algo muy importante, pero es algo muy importante que nosotros tengamos en claro, ¿sí? Esa naturaleza del Señor, esa divinidad del Señor, pero esa humanidad también. Yo espero que haya esto quedado un poco claro. Vamos a seguir, o no un poco claro, bastante claro. Vamos a seguir avanzando. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, nos dice así. Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él, refiriéndose a Cristo Jesús, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Hay algunos manuscritos que son menos antiguos que dicen a fin de quitar nuestros pecados. Y está bien dicho, o sea, si tiene nuestros o si no lo tiene, no pasa nada porque pues se refiere a nuestros pecados. ¿Quién más tiene pecados? Pues el ser humano, ¿no? Entonces, si dice nuestros o no los dice, no afecta, no altera para nada el texto. Pero ahora sí que como lo notan ahí, subrayo, y en él no hay pecado. Esto es algo que enfatizó muy fuerte el apóstol Juan, ¿sí? Él vino y él se manifestó para quitar nuestros pecados, para quitar el pecado del hombre, ¿sí? Y en él no hay pecado, ¿sí? Entonces, esa riqueza de su gracia, vean qué tremenda, ¿no? Como siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres nos hiciéramos ricos. Y alguien lo dijo de esta manera, que me gusta mucho, ¿verdad? Dice que alguien lo dijo así: el Hijo de Dios llegó a ser hombre para que los hombres pudieran llegar, para que pudieran llegar a ser hijos de Dios. ¿Está bien, no? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Déjenme, les voy a poner aquí en la pantalla que lo puedan leer con detenimiento. Algo que un teólogo puritano escribió con respecto a la encarnación. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a Martin J. Scott, que él escribió: como lo saben todos los cristianos, es decir, esto es algo que se asume, esto es algo en el momento en que yo he creído, tengo toda mi confianza en él, como lo saben, qué importante saberlo, ¿no? Como lo saben todos los cristianos, la encarnación significa, es decir, el Hijo de Dios, significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. Muy importante, escriban esto, transcríbanlo, métanselo bien en la cabeza y en el corazón, porque esta es la explicación que a mí, de lo que he leído hasta ahorita, ¿verdad? Seguramente, y de hecho hay muchas muy buenas, pero esta es extraordinaria y extraordinariamente clara,
¿sí? No significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, o sea, aquí esto le da en la torre la doctrina de la kenosis, ¿verdad? Asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza, o sea, la humana, a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Maravilloso, maravilloso. Pues él, qué es lo que vemos? Que él nació de una virgen, se hizo hombre para redimir al hombre, ¿verdad? Repito, ley de similitudes, hombre redime hombre. De hecho, el nacimiento virginal, como dijimos en un principio, ya estamos terminando, es una prueba de su deidad, ¿sí? Porque es el engendrado, el unigénito de Dios. Este será llamado Hijo del Altísimo, este hombre, este ser que nacerá, ¿verdad? Pues que se va a oír fuerte, pero que esta virgen parió, ¿sí? Y que amamantó, y que le cambió pañales, y que lo tuvo que cuidar. Imagínense qué impresión, ¿no? Imagínense qué impresión. O sea, saber desde un inicio que ese ser es Dios encarnado. Sí, o sea, y esto no quiere decir de ninguna manera, entonces asumimos, ¿verdad? Que si la virgen, esta joven virgen parió a este niño, entonces, y este niño es Dios, entonces ella es la madre de Dios. No, ella no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, del hombre, no de Dios. ¿Okay? Importante. Es tan importante entender eso, ¿sí? Como entender lo que mencioné como 3 o 4 veces. Cuando Cristo fue a la cruz, el que murió fue el hombre, no Dios, ¿sí? Entonces, yo espero que vayamos bien, ¿ok? Hasta aquí. Entonces, vámonos al final porque vamos a concluir con un texto que en la iglesia primitiva se utilizaba como un credo, ¿sí? Es decir, como una declaración de fe. Incluso algunos eruditos, algunos de los que saben, dicen que esto era algo que se cantaba, ¿sí? Aún dentro de la liturgia, dentro de las reuniones de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, esto era una declaración que ellos cantaban y eran cosas que les mantenían la fe, eran cosas que los mantenían centrados en las verdades esenciales del evangelio, porque otra vez, sí, consideremos que no todos tenían acceso a una Biblia como nosotros ahora tenemos acceso a cualquier cantidad de Biblias, y esto es impresionante, ¿verdad? Como lo he mencionado en múltiples ocasiones, ahora tenemos literalmente al alcance, ¿verdad? Así, de la punta de nuestros dedos, muchas versiones, muchas de ellas muy buenas de las escrituras. Tenemos tantísima información, tenemos literalmente miles de documentos, ¿verdad? Que nos llevan y que nos dan la certeza de las escrituras, ¿verdad? Y tenemos todo eso y tenemos que ser agradecidos porque tenemos eso, porque en la iglesia primitiva, no, esto se lo aprendían de memoria. Por ahí le llegó la carta a Timoteo, hacen ¿verdad? De parte de Pablo, hacen las copias, lo ven, los pastores lo copian y lo empezaban a leer y la congregación, escúchense, los aprendía de memoria y lo cantaban y era esto, ¿sí? Ahorita lo voy a leer y es que miren, anticipo que este versículo le dedicaremos todo un tema completo, ¿sí? Para tratar de explicar cada una de las declaraciones, porque hay una serie de declaraciones que está haciendo aquí, pero lo voy a leer de un jalón y después me regreso tantito. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Se refiere a la devoción, denota esa actitud que va en pos de Dios, ¿sí? De hacer lo que es agradable delante de Dios. Y acuérdense que es por medio de Cristo que podemos hacer lo que es agradable para Dios solamente, ¿sí?
Eso está en Hebreos 13, 20 y 21, ¿sí? Pero dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Dice, ¿cuál es ese misterio de la piedad? ¿Sí? Esa actitud que va en pos de Dios. Dice, Él fue manifestado en la carne. Es decir, que se dio a conocer como hombre entre los hombres. Él fue manifestado en la carne. ¡Ay! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Vindicado en el Espíritu. Es decir, el testimonio del Espíritu Santo, del carácter, de la naturaleza divina, del que Él se manifestó como hombre. ¿Sí? En el contexto bíblico, esta expresión habla de la veracidad de Dios, vindicado por el Espíritu. Es decir, Él fue manifestado, Él se dio a conocer como hombre entre los hombres, y el testimonio que Dios dio de Él, que siendo Dios llegó a ser hombre, es verdadero. Esa es la vindicación que habla. Pero dice también, contemplado por los ángeles. ¿Sí? Contemplado por los ángeles, es decir, visto tanto en su gloria como en su humanidad. ¿Sí? El testimonio, es decir, está también el testimonio de ellos, visto por los ángeles, lo vieron en su gloria. ¿Sí? Cuando fueron creados, porque los ángeles no son eternos, son creación. Bueno, ellos vieron, ellos pueden ver, porque son seres espirituales, pueden ver al Padre, al Hijo, al Espíritu, ¿verdad? Ellos denotaron esa comunión, ellos vieron esa comunión, vieron la gloria del Hijo de Dios, pero también lo vieron en su humanidad, lo vieron como hombre. A eso se está refiriendo. Vean qué importante es la humanidad, porque en esto se está centrando. Dice, proclamado entre las naciones. Esta es otra declaración. Ya aquí, miren, aquí ya llevamos 1, 2, 3. Esta es la cuarta declaración. Proclamado entre las naciones, es decir, dado a conocer entre las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Sí? Eso está en Romanos 16, 26, por si gustan anotarlo y ver. Esa referencia. Es decir, para guiarlos a la obediencia, es decir, que solamente es a través de Cristo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Okay? Después dice otra declaración, creído en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él llegó a ser admirado por los que han creído. Admirado, ¿verdad? Que Él llegó a ser glorificado, que Él llegó a ser exaltado, que Él llegó a ser adorado por los hombres. ¿Sí? Y dice, recibido arriba en gloria. Es decir, ya en su ascensión a los cielos, después de haber prometido que estaría con los suyos, y como dice allá en Hechos, ¿verdad? 1:9, pues ya Él ya se sentó allá a la diestra del Padre. Entonces, nuevamente, y terminamos con esto, ¿verdad? La encarnación del Hijo de Dios para liberar de la consecuencia eterna del pecado a todo aquel que cree. ¿Sí? A todo aquel que cree. A todo aquel que reconoce su condición caída. A todo aquel que reconoce su necesidad y que confía en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Sin que el verbo, repito por enésima vez, se hubiera hecho carne, si no hubiera existido, si no hubiera habido esta encarnación, pues no tendríamos ninguna posibilidad de ser liberados de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos el tema del día de hoy, y pues hasta aquí vamos a pasar en un momentito más a la sobremesa.